Hola a todos, hoy es miércoles 17 de junio de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Anthony Aguilar. Bienvenido, Magdanao. Gracias por invitarme. Es un gran día para hablar de algunos temas importantes. Exacto. Y una de las cosas más importantes es la publicación del plan de 14 puntos, o del memorando de entendimiento de 14 puntos, entre iraníes y estadounidenses. Ambas partes acaban de hacerlo público hace muy poco, 1 o 2 horas, 1 hora más o menos. Y el primer punto, Tony, tiene que ver con lo que está ocurriendo entre Hezbollah e Israel. No sé si has visto el documento, si has leído los puntos. Pues bien, esto es lo que dice, que Estados Unidos e Irán, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen desde ahora a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre ellos, a abstenerse de amenazarse o usar la fuerza entre sí, y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. ¿Qué significa eso para ti, Tony? Porque los israelíes están muy enfadados con ese primer punto. Creo que Israel está, por decirlo de alguna manera, muy enfadado con este acuerdo ahora que se ha hecho público el texto completo. Donald Trump ya no puede esconderse detrás de ambigüedades o de un lenguaje confuso sobre lo que contiene o lo que no. Está claro para todo el mundo. Además, en ese mismo lenguaje, el hecho de que Israel esté molesto tiene que ver con cómo se expresan los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán, y también sus aliados, es decir, Irán y Hezbollah por un lado, Estados Unidos e Israel por otro, si hablamos concretamente del Líbano. Ahora bien, al considerar todos los frentes, ese será un punto de debate durante este periodo de 60 días de negociación o de discusión sobre lo que eso significa exactamente. Y eso evidentemente está relacionado con el frente de la guerra entre Irán y Estados Unidos, donde se menciona claramente por nombre al Líbano. Pero también se podría considerar que eso incluye a Gaza, porque cada parte tendría, por así decirlo, un aliado en lo que está ocurriendo allí. Porque si miras Gaza ahora mismo, Gaza ya no es solo un asunto de Israel. Estados Unidos forma parte de eso ahora, por el alto el fuego, por las negociaciones, por la resolución 2830 del Consejo de Seguridad de la ONU y por la Junta de Paz. Así que es como un sándwich del que tanto Estados Unidos como Israel están dando un bocado. Por eso también se aplica a Gaza. Y esta es una píldora muy difícil de tragar para Israel, una que Irán ha puesto deliberadamente sobre la mesa de negociación. Y si tú, cuando lees todos esos puntos, te preguntas, vale, lo entiendo, pero ¿cuál es el último punto? El último, el punto 14 de este plan de 14 puntos, dice que todo esto se resolverá finalmente mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. No una resolución de la Asamblea General, ni una resolución cualquiera de la ONU, sino una del Consejo de Seguridad. Eso significa que intervienen los 5 miembros permanentes: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Israel no es miembro. Irán tampoco lo es. Así que, cuando este asunto llegue a la mesa para convertirse en una resolución del Consejo de Seguridad, y se adopten estos 14 puntos o 13 puntos, dentro de esa resolución, las partes implicadas serán Rusia y China, y también el Reino Unido y Francia, según cómo voten, ¿verdad? Así que, en realidad, cuando uno lee todo esto, ese pequeño detalle al final es lo que le da verdadero peso a este acuerdo, lo que marca su seriedad. Y cuando uno mira eso, de nuevo, no estamos hablando de la Asamblea General de la ONU, que Israel suele simplemente ignorar. Estamos hablando del Consejo de Seguridad. Es importante que ese lenguaje esté ahí, el Consejo de Seguridad, no la Asamblea General. Muy importante. Así que sí, Israel está enfadado. Hemos visto movimiento militar, digamos, en las últimas 24 o 30 horas,
Iba a haber una operación terrestre a gran escala en Gaza como parte de una maniobra combinada de armas, de seguridad en un área amplia, operaciones de retaguardia, en ese pequeño porcentaje de terreno que aún no está ocupado por Israel. Creo que iban a intentar hacerse con ese último 20%, ocuparlo, crear una zona de seguridad, como suele hacer Israel. Y Estados Unidos intervino directamente y dijo no, no lo hagáis. Y no lo hicieron, al menos por ahora. Ahora, cuando miramos lo que ocurre en Líbano con las operaciones, vemos que las fuerzas israelíes hay mucho movimiento. Movimiento hacia distintas posiciones de combate en las líneas del frente que en este caso están en el sur del Líbano. Eso no significa necesariamente que haya una retirada. Las operaciones de reconsolidación pueden implicar desplazamientos hacia posiciones para maniobras o combates más amplios y coordinados sobre el terreno. Podría ser una retirada por fases. Y ahí es donde creo que él va a intentar realmente ir más allá con esta estrategia de guerra en todos los frentes, hasta el punto de decir, sí, nos vamos a retirar, pero no como plantea el documento, en el sentido de marcharnos del todo. Nos vamos a retirar por fases. Vamos a retroceder a esta posición y luego vamos a decir que, bueno, ya sabes, tenemos que tener toda la logística preparada, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, y después volveremos aquí, y en cada paso del camino estaremos provocando, tentando y empujando a Hezbollah para que responda en el sur. Ahí es donde la disciplina de ambas partes, o mejor dicho, la paciencia y la disciplina que ejerzan Irán y Hezbollah, serán decisivas en las próximas 24 horas de cara a la gran ceremonia de firma del viernes y durante los próximos 60 días, mientras se van resolviendo con dificultad los detalles de estas negociaciones. No creo que Israel pueda contenerse. No creo que Israel vaya a contenerse, porque Israel siempre está buscando una excusa para presentarse como la víctima. Lo que más me preocupa es esto, sobre todo cuando hablamos del punto 1 de esos 14 puntos. En realidad, ya hemos mezclado un poco el punto 1 con el punto 14. Pues bien, el punto 1, creo que Israel tiene un problema serio con eso, y no creo que vayan a cumplirlo. Quiero decir, Israel Katz, Ben-Gvir, Smotrich y Netanyahu han dicho todos que eso es una afrenta a su soberanía. Que Estados Unidos no va a decirles lo que pueden o no pueden hacer para proteger su seguridad. Pero la verdad es que, ¿es realmente tu seguridad cuando has entrado en casa de tu vecino, te has adueñado de su salón y él quiere que te vayas? De verdad, eso tiene que ver con tu seguridad. Así que vamos a ver a Israel empujando los límites, forzando la línea roja en cada paso, porque Israel quiere la guerra y quiere la cobertura de una guerra mayor. Y bueno, Donald Trump dijo algo el otro día, en su pequeña intervención en la cumbre del G7, que no sé si se dio cuenta realmente de lo que estaba diciendo, pero dijo que el Líbano se ha convertido en la guerra pequeña. La gran guerra, más o menos, ya la tenemos clara. Ahora, Líbano es la guerra pequeña, y tiene razón. La guerra pequeña es ahora la guerra, y puede ser el detonante o el factor que precipite volver a una guerra más grande. Así que me alegra que Donald Trump lo reconozca. No sé si fue una frase afortunada o si realmente lo entiende, pero sí, tiene razón. Tony, desde tu punto de vista, cuando ocurre algo así, porque ayer hubo un informe publicado por el medio libanés Al-Akhbar, que es importante porque está muy cerca de Hezbollah y suele tener buena información sobre lo que pasa en el campo de batalla, en el sur del Líbano. Según ese informe, un número considerable de vehículos militares israelíes se ha retirado de la localidad de Qiyam, en el sur del país, y se ha desplazado hacia las zonas de Sarda y Alhambra, más al sur de Al-Qiyam, avanzando hacia el sur. Este movimiento, según ese medio, podría corresponder a una operación de redistribución de las fuerzas israelíes o indicar las primeras fases de una retirada más amplia del sector. ¿Tú qué interpretas cuando hacen esto? Y, teniendo en cuenta el comportamiento de los israelíes,
¿Crees que están concentrando todas sus fuerzas para replantear su estrategia en el sur del Líbano? ¿O significa otra cosa? Así que la geografía importa. Chiam es un punto estratégico. Israel y Hezbollah han estado combatiendo por este terreno. En el año 2000 hubo una gran batalla, y recientemente ha habido enfrentamientos de un lado y del otro. ¿Por qué es importante? Porque al igual que en los altos del Golán, en esta zona, en este terreno, Chiam es una posición elevada que te da dominio sobre todo el valle, hasta el río Litani, y también sobre la ruta que llega desde el sur. Eso importa cuando luchas sobre el terreno, importa cuando te enfrentas a drones FPV guiados por cable, importa cuando intentas emplear artillería o apoyo aéreo cercano. Así que no es casualidad que se ajuste este replegado. Imagina que estás jugando al baloncesto y estás en defensa. El equipo contrario avanza y tú los esperas en la línea de 3 puntos para intentar, ya sabes, entrar en su jugada. Pero luego retrocedes hacia la zona, hacia la pintura, para proteger el aro. No estás huyendo, estás moviéndote a una posición desde la que puedes influir mejor en si anotan o no. Eso es exactamente lo que está pasando ahora. Se llama retirada bajo presión, en términos tácticos o doctrinales. Es cuando mantienes la presión sobre tu oponente. En este caso, Israel sigue aplicando presión de combate sobre Hezbollah, y Hezbollah sigue aplicando presión de combate sobre Israel. Las fuerzas de defensa de Israel son muy cuidadosas y muy conscientes de no provocar otro conflicto, ¿verdad? Así que hay esa tensión y esa presión. Replegarse hacia Chiam es una forma de mantener la posición, de darles una ventaja táctica en un punto donde las cosas podrían ir en cualquier dirección. Cuando controlas la altura, cuando mantienes la posición, el terreno clave, puedes decidir si lo cedes o lo conservas. No es casualidad que sea precisamente este lugar. Y diría que cualquiera que esté interesado en esto debería volver y mirar el año 2000, la batalla en y alrededor de Chiam, y también las batallas que se han librado este mismo año, este mismo mes, hasta llegar ahí y luego avanzando hacia el norte. Así que este lugar no es una coincidencia. Y en este caso, especialmente en el sur del Líbano, sobre el terreno, en este tipo de combate asimétrico, donde una fuerza convencional intenta defenderse o derrotar a un enemigo asimétrico como Hezbollah, cada pedazo de terreno cuenta. Sí, aquí está la noticia que acaba de salir. A medianoche, hora del este, en la costa este de Estados Unidos, se levantarán las sanciones sobre el petróleo, el gas y los productos petroquímicos iraníes. Acaban de anunciarlo, y es algo enorme. Es como si en el centro de mando de la Guardia Revolucionaria iraní tuvieran un póster con, ya sabes, Estados Unidos, Israel, Irán y estrellas doradas. Pues bien, esta sería una estrella dorada para Irán. Es algo que ni siquiera creo que Irán pensara que llegaría a conseguir. Están como diciendo, venga, hagámoslo. Sí, el segundo punto, Tony, trata precisamente de no interferir en los asuntos internos. No engreza. Exacto. En mi opinión, es muy importante, porque si lo hacen, si de verdad son sinceros en la forma en que intentan negociar, eso sería un paso enorme para la relación entre Irán y Estados Unidos a largo plazo. Porque sabemos que desde que ocurrió la revolución en Irán, Estados Unidos hizo de todo. Todo. Sanciones, oposiciones, grupos terroristas como los kurdos, el Kurdistán iraquí, intentaron absolutamente todo, cada truco posible para derrocar al régimen en Irán, al llamado régimen en Irán. Así que sería una nueva etapa si deciden llegar tan lejos, si deciden no interferir en los asuntos internos. Dos países soberanos sentándose a hablar con respeto. La dignidad es, en mi opinión, algo fundamental en el tipo de relación que están intentando construir. ¿Y cómo ves que eso pueda suceder, teniendo en cuenta lo que quieren el Mossad de Israel?
Creo que es muy importante leer el punto número 2 tal como está. Así que propongo esto. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a respetar la soberanía y la integridad territorial de cada uno y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro. Alguien debería coger esa declaración, grabarla en piedra, dársela a Donald Trump y asegurarse de que la entregue a cada presidente estadounidense a partir de ahora. Deberíamos dejar de interferir en los asuntos soberanos de otros países, en su forma de gobernar, en su gobierno o su régimen, como solemos llamarlo, que no es más que el nombre que le damos al gobierno de Irán. Hay que dejar de entrometerse en los asuntos de los demás y de intentar dictar a otros países lo que es correcto o bueno para ellos. ¿Te imaginas que en Estados Unidos, cuando hubo disturbios en nuestras calles y ciudadanos americanos fueron asesinados a sangre fría delante de todo el país en la televisión nacional por agentes federales? Y si Canadá dijera, América, creo que necesitáis ayuda, vamos a entrar nosotros. Tendrías una guerra en tus manos. Así que este punto debería quedar grabado en piedra y recordado para siempre por cada presidente que ocupe ese cargo después. No te metas en los asuntos de otros países. Y creo que aquí hay mucho contenido, la verdad. Entonces, ¿qué significa eso exactamente? Bueno, si eres Irán, significa, no nos digas cómo tenemos que gestionar nuestro programa nuclear. ¿Y qué pasa si queremos desarrollar energía nuclear? ¿Y qué pasa si, Dios no lo quiera, queremos desarrollar un arma nuclear? Vosotros las tenéis, América. Todos los demás países las tienen. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué tiene que ser Estados Unidos el país que diga, no sois lo bastante responsables, o no se os puede confiar una de estas armas, una de estas bombas nucleares? ¿De verdad? Porque te diré algo, lo que ha demostrado esta guerra, desde el ataque inicial hasta los crímenes de guerra cometidos y el bombardeo intencionado de la escuela de Manab, es que Estados Unidos no está precisamente en posición de que se confíe en ellos con armas nucleares. Y para mí, eso lo dice todo. No os metáis en nuestro gobierno, no os metáis en nuestras políticas internas, no os metáis en nuestra estructura de gobierno. No asesinéis a nuestros líderes. Así que, bueno, hay mucho contenido en todo esto y si lo miras desde la perspectiva de Irán, eso lo abarca todo, ¿verdad? O sea, nada de interferencias. Pero si lo miras desde la perspectiva de Estados Unidos, ahí puede haber una zona gris. Algo así como, no nos meteremos en vuestros asuntos, salvo en esto. Dice claramente, no interferir en los asuntos del otro. Punto. Así que bueno, esta va a ser una cuestión de si Estados Unidos puede realmente abstenerse de hacerlo. Creo, Tony, que cuando hablamos del programa nuclear iraní, no hay ningún punto en este plan de 14 puntos que diga algo concreto sobre eso. A ver, déjame buscarlo. Sí, es el número 9. Ese es el que habla del programa nuclear de Irán. Sí, es el 8, el número 8. El 8 y el 9 tratan los dos sobre el programa nuclear. Sí, exactamente. Exacto. Exacto. Lo que dice sobre el programa nuclear iraní es que no hay nada que prohíba el enriquecimiento en Irán. Así que no se trata solo de armas nucleares. Irán ya ha declarado antes que no tiene ninguna ambición de desarrollar armas nucleares ni en su programa nuclear. Y este punto número 8 depende totalmente del número 7. El número 7 dice que las sanciones a Irán, no solo por parte de Estados Unidos, sino también de la OIEA y del Consejo de Seguridad de la ONU, tanto las sanciones primarias como las secundarias, están relacionadas con el modo en que avanza la parte nuclear del programa iraní. Si con el tiempo logran algún tipo de acuerdo, con esos avances, con esos acuerdos sobre el programa nuclear de Irán, van a levantar las sanciones, van a eliminar las sanciones sobre la economía iraní, todas las sanciones,
Han mencionado todo tipo de sanciones. Así que, en mi opinión, esto es importante y de alguna forma están en igualdad de condiciones. Tú das 2 pasos, yo doy 2 pasos. Y así es como veo la relación entre ambos. ¿Qué opinas tú de eso? Well, what I'd like to point out, if Bueno, anyone lo que me gustaría señalar es que si alguien con una visión objetiva, no objetiva en el sentido de América nunca puede perder o el malvado Irán no puede ganar, si alguien realmente mirara estos 14 puntos con objetividad, podría repasar la lista punto por punto, y en cada uno de ellos, todos, el beneficiado es Irán. Mira el punto número 9. La República Islámica de Irán mantendrá el actual statu quo de su programa nuclear y los Estados Unidos de América no impondrán nuevas sanciones ni desplegarán más fuerzas en la región. Vaya, vaya. Así que, si lo miras desde la perspectiva de lo que pienso sobre los puntos 8 y 9, comparado con lo que ahora sabemos de los puntos 1 y 2, no se metan en nuestros asuntos internos, detengan las guerras en todos los frentes. Don't mess in our internal affairs, stop wars on all fronts. Now, additionally to the don't mess. Además de lo de no te metas en los asuntos, tomemos la parte nuclear como un tema aparte. No te metas con eso. Y aquí es donde creo que hace falta una mejor comprensión, sobre todo en lo que respecta a las armas nucleares. Todo lo que interviene en la producción de energía nuclear, el refinamiento del uranio, la fabricación de los materiales necesarios para tener un reactor nuclear, por ejemplo, en una central eléctrica. Ya sabes, lo que vimos en Chernóbil. O, para quien vea Los Simpson, cuando Homer se va al final del día, pulsa el botón y una varilla sale rebotando y se le queda enganchada en la camisa. Eso es una varilla de uranio empobrecido. Así que, no hay diferencia entre eso y convertirlo en un arma, salvo por combinar la parte de fisión y la de fusión. Tenemos algo que produce una reacción de fusión, activada por algo que produce una reacción de fisión. Si juntas esas dos cosas, obtienes una explosión nuclear, o una bomba nuclear. Y la forma de hacer que esa bomba sea un arma puede ser cualquiera. Puedes pegarla a un cohete pequeño, puedes soltarla desde un avión, puedes lanzarla con un cohete, puedes poner una cabeza nuclear en un Tomahawk o en un misil balístico intercontinental. Así que, si alguna vez hubo un miedo real de que Irán intentara desarrollar un arma nuclear, bueno, pues estos puntos 8 y 9 les han dado un camino claro para hacerlo, más aún que el JCPOA, más que cualquier cosa que hayamos logrado en una guerra. En realidad, estos puntos ponen de relieve lo absurdo de esta guerra, de este conflicto. Porque cuando entras en guerra con un Estado-nación, y recordemos, esto no fue un, oye Irán, tienes una organización terrorista dentro de tus fronteras, vamos a luchar contra ellos, no te metas o habrá consecuencias, como con los talibanes en Afganistán. No, esto no fue eso. Fuimos a la guerra con un Estado-nación. Y una guerra con un Estado-nación significa, nosotros como país exigimos esto. Si no estás dispuesto a negociar o a cumplirlo, iremos a la guerra. Y la intención de una guerra, de cualquier nación que entra en guerra, es que el resultado te deje en una posición mejor que la que tenías al empezar. Ese no es el caso de Estados Unidos. Tal y como están las cosas ahora, si este documento sigue adelante, firmado, sellado y entregado como base para un tratado final, porque un memorando de entendimiento no es un tratado, no es un armisticio, no es el fin de una guerra. Si este lenguaje acaba en el tratado definitivo, entonces Estados Unidos ha perdido, sin ninguna duda. Así que con estos dos puntos, si eres Irán, lo que esta guerra le ha enseñado a Irán, y creo que también al mundo que está mirando, es que si no tienes un arma nuclear, países como Estados Unidos e Israel van a intimidarte. Entonces, ¿qué haces? Si yo fuera Irán en este caso, apostaría todo a mi programa de energía civil. Porque todo lo que entra en el proceso, digamos que tengo una taza y solo la lleno hasta el 90%. Eso es lo que necesitas para el uranio. Si necesitas el 100%, necesitas un cierto porcentaje. Y cuando me acerco a ese nivel, todo el mundo dice,
Eso parece que podría ser un arma. Entonces me detengo y digo, vale, esta cantidad solo está enriquecida hasta este porcentaje. La aparto, la guardo, la uso para lo que sea. Y empiezo con otro lote. Pero claro, cuando ya tienes muchos lotes al 90%, no hace falta mucho más para reunir los componentes que necesitas para un arma. Así que es una de esas situaciones en las que casi Estados Unidos se convierte en el cuento del pastor mentiroso. O, literalmente, Netanyahu es el Bibi que grita que viene el lobo. Netanyahu is the boy that cries, the BB that cries wolf, quite literally. 2 weeks from a nuke, 2 weeks from a nuke, 2 weeks from a nuke. A 2 semanas de una bomba nuclear. A 2 semanas de una bomba nuclear. A 2 semanas de una bomba nuclear. No vas a resolver esa ecuación con una guerra, porque mira lo que pasó. Luchaste una guerra, la perdiste. Y ahora, si ellos tenían esa intención, acabas de darles la llave. Y si Irán no tenía esa ambición antes, si yo fuera Irán, la tendría. Si estoy sentado en el gobierno de Irán, pensaría, oye, confiamos en estos demonios blancos, confiamos en estos yanquis. No, no. ¿Por qué lo haríamos? Así que para mí, estos 2 puntos resumen todo. Fuimos a la guerra para evitar que Irán tuviera alguna vez un arma nuclear. Y lo que nos queda ahora es solo su palabra. Todo lo que tenemos es la palabra de Irán. Bueno, eso es lo mismo que teníamos antes de esta guerra. Así que no ha cambiado nada. Esta guerra es un desastre. Yeah, This war is a mess. it was a mess. Yeah, and then that's why Donald Trump tried Fue to un do everything desastre. to get out of Y por eso Donald Trump intentó hacer todo lo posible para salir de esa trampa que él mismo creó para Estados Unidos. Y Tony, el otro punto que se mencionó sobre el programa nuclear iraní, dice que el uranio enriquecido al 60% se va a quedar en Irán y que lo van a diluir allí, no fuera de Irán. Exacto. Como dijeron, ¿te acuerdas? Dijeron que el uranio enriquecido es como la tierra de Irán, es parte de Irán, no va a salir de Irán. Así que, si eso es cierto, hagamos lo que hagamos, será en suelo iraní, That's y right. ellos simplemente están controlando la forma en que lo presentan. getting the way that they said it. Yeah, they're mining the uranium. They're mining the Sí, están extrayendo el uranio, están extrayendo los componentes para la energía nuclear dentro de su propio país, en su tierra soberana, en su suelo, en su territorio. Sería como si Irán intentara decirle a un agricultor de Nebraska qué tipo de maíz puede plantar. No, es su territorio soberano, es su tierra soberana. No lo están obteniendo del exterior. Así que sí, creo que lo que esto ha demostrado realmente es que viendo este plan de 14 puntos, para mí, desde el primer día, o iba a terminar así, o iba a llevar a una guerra totalmente catastrófica en la que Estados Unidos perdería, y sería una derrota aún más dura. Imagina pasar 2 décadas luchando en esa guerra solo para llegar a la misma conclusión al final. Al menos, el lado positivo para Estados Unidos es que lo hemos comprendido en 106 días, en lugar de 106 meses. We figured it out in 106 days instead of 106 months. Like instead of spending decades, we figured it out quicker. So looking at this in terms of the sovereignty of Iran, I think this establishes world over. And prior to this conflict, prior to this war with Iran, the world was already on a path toward the undoing of hegemony, the undoing of a superpower. That world, your grandfather. Este conflicto ha sido como una inyección de energía que nos impulsa a pasar la página hacia el verdadero siglo XXI. Un siglo de paridad global, de poderes mutuos, de equilibrio mundial, no de una superpotencia ni de una hegemonía. Not a superpower or a hegemony. And I sincerely hope that the United Y espero States sinceramente que Estados Unidos esté asimilando esto, reconociendo la soberanía de Irán. Y ahora, este es el segundo punto. No debemos entrometernos en los asuntos internos y soberanos de otros países. Este es un momento en el que Estados Unidos puede entrar en ese mundo de paridad global con China, Rusia, Irán, Pakistán y otras naciones, como un país cooperativo, en lugar de intentar aferrarse a esa hegemonía de superpotencia que solo puede provocar una caída de más dura. Espero que esto sea una lección. Espero que sea una oportunidad. I hope this is a lesson. I hope this is an opportunity. And Tony, many people just
Y Tony, mucha gente en Irán está diciendo que hay que hacer algo al respecto, porque el líder supremo iraní fue asesinado por el gobierno israelí y quieren vengarlo. Pero esto fue lo que se dijo en respuesta. El presidente del Parlamento iraní afirmó que la verdadera forma de vengar al líder supremo mártir de Irán es la liberación de Quds, es decir, de Jerusalén. Está hablando de liberar Jerusalén. Que 100 Netanyahus no valen es ni el hajkin del zapato del líder supremo mártir de Irán. No les importa Benjamín Netanyahu. No quieren matar a Benjamín. Don't care about Benjamin Netanyahu. They don't want to kill Benjamin. That doesn't mean anything for Iranian. Eso no significa nada para los iraníes. Todo gira en torno a Gaza. Todo tiene que ver con Palestina, con la liberación de Palestina, con Cisjordania y con el pueblo palestino. Ese es el objetivo principal por parte de los iraníes. Creo que, en el caso del Líbano, esto marca el inicio de las acciones de resistencia si logran llevarlas a cabo. No sabemos si lo conseguirán, pero se están moviendo, nos están mostrando que van en serio con el Líbano, van en serio con Gaza, con Palestina, con Cisjordania. Veamos qué ocurre en Gaza y en Cisjordania. Creo que eso tiene una importancia especial para las acciones de resistencia. Pero todo empieza con el Líbano. Y creo que si liberan el Líbano, eso sería una señal enorme, muy importante, de que pueden poner a Israel en su sitio. Porque ahora mismo quieren expandirse en Siria, en el Líbano. Cisjordania ya está prácticamente perdida. Y Gaza, un 70% hoy. En el Ministerio de Defensa de Israel, Smotrich estaba hablando de eso. Estaban hablando de que un 70% de Gaza sería anexionado a Israel. Ese es el nuevo movimiento, por así decirlo. No tienen ningún control sobre el memorando de entendimiento, al menos por lo que hemos visto hasta ahora. Veremos qué pasa. Creo que eso supondría un cambio enorme para el territorio palestino y para el pueblo palestino, Gaza y Cisjordania en conjunto. Estoy totalmente de acuerdo. Y también lo miro desde otro punto de vista. Imagina que eres iraní y estás viendo esto así, como si fueras católico y vivieras en Italia y asesinaran al Papa. Y de repente piensas, espera, tenemos la ventaja ahora, no vamos a parar, ¿verdad? ¿Cómo que parar? Y ahí es donde entra lo que decía el ministro de Exteriores. La verdadera victoria es esa. Ese es el auténtico triunfo. Pero no se puede ignorar la emoción. No se puede dejar de lado el componente humano de la guerra. No se puede ignorar la venganza. ¿Y cómo lo sé? Pues porque después del 11 de septiembre, cuando entramos en Afganistán y todo giraba en torno a derrotar a los talibanes, seguimos con esa guerra. Seguimos empujando una y otra vez, en parte por venganza. In part for revenge, in part for remember 9/11. En parte fue por recordar el 11 de septiembre. Avanzamos hasta la provincia sureña de Helmand, hasta Sangin, al sur de la ruta del anillo. ¿Por qué? No porque fuera de interés estratégico para nosotros, sino porque en Sangin queríamos colocar parte del acero del World Trade Center. 9 lugares en todo Afganistán donde fuimos y enterramos acero del 11 de septiembre como una forma de venganza. Y después de derrotar a la Alianza del Norte, de derrotar a los talibanes, de llegar a Kandahar y luego a Kabul, al centro del gobierno. No, seguimos adelante. ¿Por qué íbamos hacia allí? ¿Por qué íbamos a Marja? ¿Por qué íbamos a Sangin y a Helmand? Pues porque íbamos a colocar esas vigas de acero del World Trade Center del 11 de septiembre. 9/11 World Trade Center steel beams. Vale. So you can't discount revenge. No se puede descartar la venganza. No se puede ignorar el componente humano en todo esto. Si lo miras desde la perspectiva de un iraní, pensarías, oye, estamos ganando esto. Si Estados Unidos está dispuesto a ofrecerlo todo hasta el fregadero, imagina lo que podríamos lograr si seguimos adelante. Venguemos a las chicas que murieron en la escuela de Manab. Venguemos al ayatolá. No se puede ignorar ese sentimiento. No se puede ignorar esa realidad. Eso no significa que la prudencia y la racionalidad desaparezcan. La venganza es real.
Pero esta es la verdadera victoria que tenemos ahora con este acuerdo. Por eso creo que es absolutamente esencial que Irán mantenga este acuerdo, que mantenga a Estados Unidos y a sus aliados bajo control, del mismo modo que Estados Unidos va a exigir responsabilidades a Irán y a sus aliados. Just like the United States is going to hold Iran and its allies accountable. Accountability. Accountability. None of these Responsabilidad, fake deals like the responsabilidad. ceasefire in Nada de esos acuerdos falsos, como el alto el fuego en Gaza. Nada de esas farsas como la Junta de la Paz. Nada de esas mentiras y esa propaganda de que, está entrando ayuda en Gaza. No, nada de eso. Irán tiene que mantenerse firme en la responsabilidad, porque ahora mismo esta es la última oportunidad para que Palestina tenga un defensor en su supervivencia. Han existido y han resistido gracias a esa existencia. Ahora Irán puede ser el defensor de su supervivencia. Irán no puede dar ni un solo paso atrás en materia de responsabilidad cuando se trata de Gaza, del Líbano o de Cisjordania. No puede. Lebanon, the West Bank. Cannot. Yeah. Tony, the other important point is the Strait of Hormuz, and the United States somehow Tony, accepted that el otro Trump punto didn't importante es el estrecho de manage the Hormuz. Strait of Hormuz. Y Estados Unidos, de alguna manera, ha aceptado que Irán va a gestionar el estrecho de Hormuz. Han definido un periodo, digamos un plazo, de 60 días, durante el cual no habrá ningún tipo de peaje o tarifa. Pero más adelante, Irán lo va a gestionar junto con Omán, y van a usar su propio mecanismo o lo van a definir juntos durante los primeros 30 días, entre Irán y Omán. Lo van a definir en esos primeros 30 días, y después de 60 días, van a poner en marcha su plan para el estrecho de Hormuz. Esa es una parte. Por otro lado, se dice que incluso la colocación de minas en el estrecho de Hormuz dependerá de los iraníes. Si deciden hacerlo, será por decisión de Irán, y nadie más, absolutamente nadie, va a intervenir allí. And no one else gonna get there, because today we were talking about in Donald Trump. Porque hoy estábamos hablando de que a Donald Trump, algunos periodistas europeos le preguntaron si Europa va a hacer eso en el Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz. Y Donald Trump dijo que no los necesita, pero que si quieren hacerlo, pueden ir y hacerlo. Pero aquí se menciona que nadie puede llegar allí. No se trata de Estados Unidos junto con los europeos. No se les permite ir allí. Va a ser cosa de los iraníes. Por eso creo que quieren controlar ese estrecho, porque no quieren que esos radares, ese equipo militar, vuelvan a las bases estadounidenses en los países del Golfo. Tienen que pasar por el estrecho de Hormuz juntos, o lo van a llevar en aviones o algo así. Pero al menos en el estrecho de Hormuz van a tener el dominio total, el control absoluto de ese paso. Este es uno de los puntos importantes, aunque no sé cuál es tu interpretación de este punto número 5. What is your understanding of this point? I- Point number 5. Yeah, I think in the Strait of Hormuz. Sí, creo que en el estrecho de Hormuz, esta posición inicial es una posición de ventaja y de poder. Hay que recordar que el trabajo duro de este acuerdo aún está por llegar. Este memorando de entendimiento, ¿sabes? Es muy importante entender, y aquí entra un poco mi experiencia en educación, cómo se plantea la estrategia y cómo terminan las guerras, ¿no? Las guerras terminan, y esto es una guerra. Lo dice claramente en esos 14 puntos. El fin de esta guerra ya sabes, es una guerra que empezó Donald Trump. Las guerras terminan por una victoria militar decisiva, por agotamiento mutuo o por negociación diplomática. Primero hay un cese de hostilidades, dejar de golpearse. Normalmente eso acaba en un alto el fuego, una tregua o un armisticio. Esto es un armisticio. Esto no es una tregua, no es un tratado. Es un alto el fuego. Un alto el fuego más formal que eso de, oye, damos la mano y dejamos de dispararnos un rato. Este es un alto el fuego muy formal. Y después viene el camino hacia la resolución. Ahí es donde estamos entrando ahora. El viernes, cuando esto se haga oficial, cortamos la cinta, nos damos la mano y mira, Donald Trump terminó su 10ª guerra, Premio Nobel de la Paz, todo ese rollo. Pero entonces empieza el trabajo duro, el del camino hacia la resolución. En ese camino tratas con beligerantes, Irán y Estados Unidos, en este caso, que pueden acabar o con una victoria total o con una paz negociada. No hubo una victoria total por ninguna de las dos partes. Nadie. ¿Tenía Irán la ventaja?
Did Iran have the upper hand? Sure. But I think that no one would argue that either side. Claro, pero creo que nadie diría que una de las partes logró una victoria total sobre la otra. Así que estamos hablando de un camino hacia la resolución basado en una paz negociada. Eso es este memorando de entendimiento. Entonces, ¿a qué conducen los acuerdos formales? Acuerdos provisionales. Yo diría que este memorando es como un puente entre la negociación y un acuerdo interino para llegar a un tratado, o a un tratado a largo plazo, o a una vía de estabilización y reconstrucción en ciertos casos, quizá también en este. Así que si miras todo eso, cada parte todavía tiene que entender dónde mantiene su poder de negociación. Ahora mismo, hasta que Estados Unidos no libere esos activos congelados, hasta que no levante las sanciones, que aún no se han levantado, la situación sigue igual. Eso sigue siendo un punto de presión. Así que Irán no puede presentarse débil diciendo, ¿me vas a dar todo esto? Bueno, entonces esperaré, dámelo. No, Estados Unidos sigue teniendo la ventaja. Esto viene directamente del arte de la negociación de Donald Trump. Mantén tu ventaja. No muestres tus cartas hasta que los demás hayan mostrado las suyas. Y a veces, si lees el arte de la negociación, entiendes por qué no me fío de este plan. Porque Donald Trump siempre incumple. Por eso no confío en este acuerdo con Donald Trump al mando. Así que si lo miras bien, ¿cuál es el punto de presión de Irán para obligar a Israel y a Estados Unidos a cumplir su parte del trato? Es el Estrecho de Hormuz. Creo que Irán pretende imponer un control absoluto, total, completo sobre el Estrecho de Hormuz. No lo creo. Pienso que en las próximas negociaciones que se avecinan, le conviene mucho a Irán, le interesa que esto se convierta en un proceso cooperativo, con Omán, con los estados del Golfo, en una gestión compartida. Ahora bien, ¿tendría Irán la mayor parte de la influencia? Pues claro, posee físicamente la mayor parte del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es, en buena medida, Irán. Así que, si lo miras desde ese punto de vista y sigues analizando, ves que, bueno, a veces la gente observa esto y dice, este es el único paso marítimo estratégico del mundo. Tenemos ejemplos muy claros, el Estrecho de Malaca, entre India, China y Japón. ¿Es eso simplemente libre circulación, que todo el mundo lo usa sin más? No. Hay tasas por utilizarlo. Existe una alianza de control administrativo. Imaginemos que un enorme petrolero pasara por el Estrecho de Hormuz y que todo su petróleo, millones de barriles, se derramara provocando un desastre ecológico como el del Exxon Valdez en Alaska en los años 80. ¿Quién sería responsable de eso? ¿Quién lo limpiaría? ¿Quién pagaría por ello? Quizá deberíamos tener algo parecido a una agencia de emergencia, ¿no? ¿Por qué no? El Estrecho de Malaca la tiene. Bab el-Mandeb también la tiene. El Estrecho de Gibraltar lo tiene. El Estrecho del Bósforo lo tiene. El Estrecho de Taiwán lo tiene. Los estrechos daneses también lo tienen. Allí estamos, probablemente Trump y Kushner. Tenemos los turcos. Luego está entre el Mar Negro. Tienes el Estrecho del Bósforo, pero también los Dardanelos, ¿verdad? Los Dardanelos, que pasan por Turquía. Otro muy estratégico, que controla Turquía, el Canal de Panamá. Está totalmente en Panamá, Panamá lo controla, y antes lo controlaba Estados Unidos. El Canal de Suez, ¿verdad? Hay tantos. Tenemos muchísimos ejemplos de otras vías marítimas estratégicas que están bajo el control administrativo de uno o varios países. ¿Por qué no el Estrecho de Hormuz? Porque es Irán. Bueno, volviendo al segundo punto, respetemos la soberanía de cada uno de nuestros países y no intentemos dictar al otro lo que debe hacer solo por el hecho de ser ese país. Esos tiempos se acabaron. Así que, cuando miras todos estos estrechos y cómo hay ejemplos claros de cómo el Estrecho de Hormuz puede y debe estar administrativamente controlado y funcionar como una vía marítima estratégica, como un bien común para el uso del mundo. Pues bien, debería haber un aspecto administrativo en ello. ¿Por qué no? En este sentido, con Irán teniendo el control máximo, creo que eso va a convertirse en una cooperación entre Emiratos Árabes Unidos, Omán e Irán,
y quizá con aportaciones de otros países del Golfo Pérsico. Pero sobre todo, serán Emiratos, Omán e Irán. Creo que lo veremos en las próximas semanas. Yeah. I think Here we'll is see that in the coming weeks. Yeah. Tony, here is what Axios reported Tony, that esto es lo que informó Axios, que el presidente Donald Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaron digitalmente un memorando de entendimiento, el primer acuerdo bilateral conocido entre Estados Unidos e Irán, que ha sido firmado electrónicamente por los líderes de ambos países. Countries. And he's yeah. I'll tell you what. Te voy a decir una cosa. Entre cargarse el acuerdo nuclear con Irán y criticar sin parar a Joe Biden por usar el bolígrafo automático, vaya tela. Donald Trump acaba de firmar un tratado que es peor para Estados Unidos que aquel acuerdo, y lo ha hecho con un bolígrafo automático. Es que no te lo puedes ni inventar. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que el Tratado de Versalles se hubiera mandado por fax? Oye, Francia, te vamos a enviar por fax el Tratado de Versalles. Puedes llevárselo a Alemania, el mundo en el que vivimos. Sí, ahora se firma digitalmente, y cuando vayan a Suiza, lo van a mandar por DoorDash. Sí, La ironía es enorme, ¿verdad? Quiero decir, la ironía de todo esto es que el presidente de los Estados Unidos está firmando un acuerdo que si simplemente se hubiera mantenido en el JCPOA, el país tendría más poder de negociación. Y no habríamos gastado casi $500 million, ni perdido vidas, ni la sangre y el esfuerzo de Estados Unidos en una guerra. Y aún así, llega a la mesa con un acuerdo peor, y lo firma con el autógrafo automático. Se escribe solo. Vamos, que lo siguiente será que intente volver a pintar el estanque Reflecting Pond. Ah, espera, que ya lo hizo. Oh, wait, he did. sí, has dejado claro el punto, Tony. Gracias. Muchísimas gracias, Tony, por acompañarnos esta noche. Un placer, como siempre. Great pleasure, as always. Thank you. And See you we'll soon. see how these things develop, Gracias. and, Veremos cómo se desarrollan las cosas. Y rezo para que prevalezcan la calma y la prudencia en el camino que tenemos por delante. De verdad espero que este sea un punto de inflexión para Estados Unidos, para que entienda que, en el amanecer de una nueva era, en el verdadero comienzo del siglo XXI, no deberíamos intentar controlar los intereses de otros estados soberanos. Y espero que esto haya sido una lección. other sovereign states, and I hope this was a lesson. Yeah, exactly. Sí, I hope. exactamente. I hope so. Eso espero, de verdad lo espero. Y vamos a hablar entre nosotros, sí, hablaremos pronto. Thank you. Gracias, lo agradezco. Tony. Kide. Take care.